Bien, un saludo primeramente. Es como siempre un placer, un honor poder estar en el púlpito compartiendo con vosotros aquello que a mí me apasiona, que es la palabra de Dios, aquello que son sus decretos, lo que Él tiene para nuestras vidas. Un saludo a la iglesia que está aquí físicamente y también me quiero dirigir a aquellos que estáis en vuestros hogares. Siempre me cuesta dirigirme a una cámara porque parece que le estás hablando a un trozo de metal. Yo sé que ahí detrás hay gente que nos está viendo desde sus hogares, que está a miles de kilómetros, pero de alguna forma también son parte de la congregación, ¿verdad? Y como dice, lloran con los que lloran y ríen con los que ríen. Así que un saludo en esta mañana y vamos a comenzar. Me gusta mucho este tiempo de anuncios porque no solamente son peticiones de oración, que también, sino son motivos de agradecimiento, ¿verdad? Qué importante. Hemos estado durante varias semanas hablando de las actitudes fundamentales cristianas, ¿verdad? Llevamos unos cuantos mensajes. Nos quedan 3, contando este y 2 más, y acabaremos. Son 10 actitudes fundamentales que vamos a estar viendo. Y hemos estado viendo cómo la Iglesia se componía de unos sistemas rígidos, la estructura, ¿verdad?, que es la doctrina, la enseñanza, y luego hay unos sistemas internos, que es lo que le da vida a la Iglesia, ¿verdad? Y dijimos que una estructura solamente compuesta de armazón no tiene vida, ¿verdad? Solamente nuestro cuerpo, con lo que vemos, no tiene vida, necesita de los sistemas internos, de un corazón que bombee sangre, unos pulmones que recojan el oxígeno, lo transformen, de un hígado, los sistemas internos. Y esto es lo mismo, ocurre lo mismo con la Iglesia. La Iglesia no solamente es el grupo de creyentes que se reúnen, no solamente es el conjunto de doctrinas que creemos, sino que es algo más. Y cuando hablamos de la Iglesia y hablábamos de esas actitudes fundamentales, de hecho estábamos hablando de cada uno de nosotros. Estamos hoy hablando de mí, estoy hablando de Carmen, de Dani, de Manuel, de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de Iglesia, ¿qué significa la Iglesia? La Iglesia somos cada uno de nosotros. Y dijimos que esas realidades espirituales deberían darse en la Iglesia y deberían darse también en nuestra vida espiritual. Hemos estado hablando, ¿os acordáis de la fe? Hemos estado hablando de la obediencia, hemos visto el amor, la humildad, la unidad, hemos hablado del perdón, hace 15 días estuvimos hablando del gozo, ¿verdad? Y algo maravilloso es que entre todas ellas están relacionadas, ¿vale? No sirve de nada tener mucha fe si no tenemos unidad, si no tenemos amor, si no tenemos gozo, ¿verdad? No sirve de nada ser muy humildes si carecemos de fe, si no somos capaces de perdonar. Por lo tanto, es un equilibrio, es algo que se debe dar en nosotros. Y hoy vamos a ver una nueva actitud espiritual. Vamos a estar hablando en esta mañana de la gratitud. La gratitud, qué importante es la gratitud y a veces un poco la olvidada, ¿verdad? La olvidada. De hecho, la gratitud va muy de la mano del gozo que estuvimos hablando hace 15 días. Veréis que va muy de la mano. De hecho, podríamos haberlo dado en la misma predicación, que pasa que nos hubiésemos extendido demasiado, pero veréis que están muy unidas. Y vamos a estar hablando de la gratitud. Y yo creo que es una actitud fundamental. Una actitud fundamental para nuestra vida, para la Iglesia, para crecer como cristianos, ¿verdad? Y vamos a ver las implicaciones que tiene. Para empezar, hay una historia que para mí es fascinante. Está en el Evangelio de Lucas. Es una historia que se me quedó grabada en la mente de hace ya muchos años. Capítulo 17 de Lucas, y allí comienzan en el versículo 11. Y es una historia sorprendente, y vamos a ver por qué. Empieza así el pasaje, Lucas 17, versículo 11, diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿verdad? Los leprosos se tenían que mantener a una distancia, porque era una enfermedad muy contagiosa y con mucho estigma social. Es decir, era como ver un leproso y salir corriendo, así que se pararon a una distancia. La lepra tenía una capacidad muy potente de enfermar y de infectar a otros.
Ahora, claro, en nuestro contexto occidental moderno prácticamente hemos erradicado la lepra. Sí que es cierto que en algunos países pobres todavía continúa existiendo esta enfermedad y continúa siendo un estigma para aquellas personas que la tienen. Pero aquí entre nosotros no se da, ¿verdad? Pero básicamente, entonces, estas personas estaban en cuarentena y estaban aislados. Vivían ahí en colonias, fuera de las poblaciones, y estaban aislados, en colonias de leprosos. Y sigue diciendo el pasaje, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y esto puede parecer un mandato extraño, ¿no? Pero no lo fue. Porque cuando un leproso creía que se había curado, tenía que ir al sacerdote, ¿verdad? Y debía pasar por una ceremonia de purificación. ¿Para qué? Para certificar de que estaba limpio. Y después de esa ceremonia, ¿verdad? Si el sacerdote decía que así daba fe de que estaba limpio, entonces después ya podía reintegrarse en la sociedad. Así que no era un mandato nada extraño. Id al sacerdote. Sigue diciendo el pasaje, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nada había pasado hasta entonces, antes de que comenzaran a ir en esa dirección. Y sucedió mientras iban avanzando. Y ahora viene la parte sorprendente de la historia. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Es algo casi inconcebible que alguien pudiera ser curado de una enfermedad tan terrible, la cual ni se conocía nada, ni había ninguna cura. Por lo tanto, era algo tremendamente difícil. Una enfermedad que te hacía socialmente inmundo y que te colocaba en un aislamiento total. Te aislaba de la familia, te aislaba de los seres queridos, de la sinagoga, de todos los eventos sociales y de toda interacción humana. Y fijaros, después de ser limpios de manera total, lo normal, lo que uno pensaría es que los 10 hubiesen regresado y hubiesen caído los 10 a los pies de Jesús y se lo hubiesen agradecido. Sería lo normal, ¿no? Pero solo uno lo hizo. Solo uno lo hizo. Y esto es lo interesante. Fue un samaritano. Y es que los judíos y los samaritanos pues no se llevaban bien, precisamente, ¿verdad? Había un odio mutuo entre ellos, quizás motivados porque los judíos consideraban que los samaritanos eran una raza mixta, eran judíos que se habían casado con gentiles, algo que para la mayoría de judíos era algo despreciable. Y entonces, pues no se podían ni ver. Y fue sorprendente porque vino un samaritano cayendo sobre el rostro a los pies de Jesús. No fue un judío, fue un samaritano. No nos dice que los demás fuesen judíos ni samaritanos, pero se extrae del texto, ¿verdad? Fue solo uno, y este que fue era el samaritano. 10 fueron a pedir a Jesús por su enfermedad. Y sigue diciendo más el pasaje, sigue diciendo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados y solo uno fue salvado. Es una historia maravillosa para uno y fue una tragedia para los otros 9. Y es una historia que ilustra qué horrible es la ingratitud, ¿verdad? Qué horrible es el no estar agradecidos. Fijaros cómo describe la Biblia a este mundo, ¿verdad? Si algo caracteriza al mundo y el mundo en el que vivimos, el mundo antiguo, cualquier sociedad que cojas, de cualquier época, es lo poco que el mundo es agradecido. Fijaros, Romanos 1:21 dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, está hablando del mundo,
de las personas, de la gente, habiendo conocido a Dios, y es verdad que no lo conocían personalmente de manera salvadora, pero lo conocían mediante la razón. ¿Por qué? Porque pudiendo observar la creación, ¿verdad? Y podían conocer a Dios mediante la razón, y también conocer a Dios mediante la ley moral que había en sus corazones. ¿O de dónde creéis que las sociedades sacan su ética? ¿De dónde creéis que las sociedades pasan de generación en generación a sus hijos aquello que está bien, aquello que está mal, el diferenciar del mal y el bien de la imagen que Dios puso en nosotros? Pero mirad que dice, versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud caracteriza este mundo, es cierto, pero no debería caracterizar el pueblo de Dios. Yo puedo entender que 9 leprosos que no conocían a Dios podrían ser ingratos. Puedo entender que haya en este mundo personas ingratas, pero no puedo entender a un cristiano ingrato cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es algo inconcebible. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver un mandamiento ahí, versículo 18, un mandamiento muy breve. Primera Tesalonicenses 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo. ¿Os acordáis del versículo que estuvimos viendo hace 15 días? Estad siempre gozosos. ¿Sí? Y os acordáis que es un mandamiento. Es un mandamiento. Y aquí vemos otro mandamiento, igual de corto, pero igual de fuerte. Dad gracias en todo. Y vamos a ver esto y vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué implicaciones tiene, pero realmente esto es lo único que necesitamos ver. Esta pequeña frase al final del versículo 18, fijaros, sigue a los 3 mandatos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Y fijaros que si cogemos estos 3 mandamientos, ¿verdad?, resumen perfectamente la voluntad de Dios. Alguien dice, yo no sé, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí lo tiene. Si leemos el Antiguo Testamento, si habéis leído Levítico, si habéis leído Éxodo, Deuteronomio, sabemos que existía, ¿verdad?, un sistema sacrificial en aquella época. Se ofrecían muchos sacrificios, ¿verdad? Y uno de ellos es que había ofrendas por el pecado. Ofrendas por el pecado. ¿Qué eran? Eran recordatorios permanentes, constantes del pecado del pueblo. De hecho, fijaros, había 24 grupos de sacerdotes que venían a Jerusalén y cada grupo de 2 sacerdotes servía durante 2 semanas. Cada grupo de 24 servía durante 2 semanas. Y así se completaba un año completo. Y esas 2 semanas, esos 24 sacerdotes, se las pasaban con sangre hasta los codos, haciendo constantemente sacrificios, de manera incesante, ¿verdad? Pero fijaros que ninguno de esos animales podría quitar el pecado. Solamente eran recordatorios constantes acerca del pecado del pueblo, para que el pueblo recordase de que pecaba y tenía que arrepentirse y que Dios perdonaba. ¿Sí? Pero había otro tipo de ofrenda que también es dada en el Antiguo Testamento, que eran llamadas ofrendas de gratitud. También en el Levítico se nos dice que eran llamadas ofrendas de paz. Y estas estaban diseñadas no para recordar el pecado del pueblo, sino para recordarles su necesidad de estar constantemente agradecidos a Dios por sus provisiones. Y en esas ofrendas traían como gratitud, traían aceite, traían vino, y esto eran símbolos de la provisión de Dios. Eran recordatorios de que siempre tenían que estar agradecidos a Dios porque Él era quien proveía de todo. Habían tenido una buena cosecha, había que darle gracias a Dios porque Dios había proveído. ¿Qué hacemos en la Santa Cena? Recordamos la muerte de Cristo, ¿verdad? Recordamos a Cristo, recordamos su sacrificio por nosotros. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos gratitud. Y estamos agradecidos de que ese sacrificio nos haya salvado por todo lo que Él ha logrado por nosotros.
Por lo tanto, fijaros, cuando venimos a la mesa del Señor, realmente estamos viniendo a una mesa de gratitud. Ahora, vamos a regresar al texto. Dad gracias en todo. Es muy parecido a estar siempre gozosos. Muy parecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen algo en común, tienen ese requisito ilimitado. Estad siempre gozosos. ¿Y os acordáis que estuvimos hablando del gozo y dijimos el gozo no puede depender de mis circunstancias? Porque si el gozo depende de mis circunstancias, ¿entonces se acabó el gozo? Pues lo mismo ocurre con este mandamiento. Dad gracias en todo. En todo tiene la idea de estar en conexión a todo lo que ocurre en la vida, sin importar lo que es. Gracias en todo. Dar gracias en todo, no importando cuál sea mi situación. Y aquí está la clave. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la prueba, debemos siempre encontrar la razón para agradecerle al Señor. Pero vamos más hacia adelante. Fijaros, la palabra dice que la ingratitud es un pecado. La ingratitud es un pecado. Simplemente para entenderlo, recordamos 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Vaya lista de pecados, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo que estos son pecados? Bueno, pues la lista no para ahí. Dice, ingratos, impíos. Pone la ingratitud en el mismo saco de pecados que para nosotros tienen tanta entidad, ¿verdad? Pues como la soberbia, como la blasfemia. Pues pone en el mismo saco, a la misma altura, la ingratitud. O sea, nos está diciendo el texto que en los postreros días la ingratitud va a caracterizar a la gente. Va a ser una de las características de esta sociedad. Es decir, nos volvemos cada día una sociedad más ingrata. Y en el versículo 13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Cuanto más nos acercamos a la venida de Cristo, nos está diciendo que los hombres se van a volver más ingratos. ¿Por qué? Fijaros en qué términos el mundo ve la vida. El mundo ve la vida como un camino de manipulación y de suerte. Manipulan todo lo que pueden, intentan, ¿verdad?, conseguirlo, esperando también que la suerte les ayude, ¿verdad? Y cuando ve que no pueden cambiar nada, pues simplemente se resignan con un corazón ingrato, creyendo que dependen del destino. ¿Habéis escuchado nunca? Es que el destino me tenía deparado esto, o el destino no ha querido, o estaba predestinado, estaba destinado a esto. Así es como el mundo entiende la vida, una mezcla de manipulación y suerte. Pero para los creyentes sabemos que Dios está siempre operando. Y sabemos que Dios está desarrollando un propósito divino. ¿Conocemos siempre ese propósito? No. ¿Lo entendemos siempre? No. ¿Se nos pide que entendamos ese propósito? Tampoco. Pero Dios está operando con un propósito divino determinado por Él para dos cosas: para nuestro beneficio y para su gloria. Ese es el propósito de Dios. ¿Os acordáis del versículo? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es una realidad. Esto es una realidad. De hecho, en 1 de Pedro 4 y versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como de alguna cosa extraña que sucediese. ¿Verdad? Es decir, cuando os vengan las pruebas, no os hagáis los sorprendidos. ¿Cómo es que me ha venido esto siendo creyente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor usa las pruebas con un fin y un propósito. Y lo sabemos. Y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, como dijimos, lo que puedas enfrentar en tu vida, y habrá cosas buenas y habrá cosas malas,
debe ser tratado con gozo, estuvimos diciendo, ¿verdad? Hace 15 días, todo lo que enfrentes en tu vida debe ser tratado con gozo, y el gozo dijimos que no es estar con una sonrisa permanente, ¿verdad? Y el gozo también implica que a veces haya tristeza y haya pesadumbre, pero el gozo no quita la paz. El gozo no quita, ¿verdad? No quita de hecho, el gozo quita la ansiedad. Lo estuvimos viendo. Pero es que ahora a esto también tenemos que añadir que debemos vivir la vida con gratitud. Por eso os decía que está tan cogido de la mano el gozo y la gratitud. No puede haber uno sin otro. De hecho, muchas veces uno es consecuencia del otro. Cuando vivimos una vida y afrontamos las cosas con gozo, vivimos con gratitud, normalmente. Y sinceramente creo que muchas veces como cristianos pecamos de ingratitud, y yo soy el primero que me apunto. Muchas veces peco de ingratitud, ¿verdad? Porque es fácil la queja. La queja muchas veces está instalada en nuestra vida, porque es humana la queja, hasta que nos damos cuenta y tenemos que rectificar y decir, Señor, gracias, gracias. Nos dice la palabra que debemos vivir, debemos estar siempre agradecidos a Dios por toda bendición, sea pequeña o sea grande. La primera iglesia que hubo, la iglesia primitiva, hizo de la gratitud una parte de su comunión. ¿Por qué? Porque la gratitud era parte de la adoración de la iglesia. La adoración de la iglesia involucraba un tiempo de gratitud. Y yo sé que tratamos de hacer eso cuando oramos, ¿verdad? Y cuando oramos, Señor, gracias por esto, y que también tratamos de hacer eso cuando estamos cantando himnos y le damos gracias al Señor, porque esos himnos nos hablan de su sacrificio, de su voluntad, nos hablan de su amor hacia nosotros, y yo sé que damos las gracias, pero todo esto tiene que ser de corazón, de corazón. No puede ser solamente de boca, o no puede ser solamente cuando las cosas nos van bien. Y estoy seguro, si ahora imaginásemos nuestra vida, ¿verdad? Con todo lo que tenemos, o sea, unos más y otros menos. Pero ahora si fuésemos privados de todo eso, ahora imaginad, no tenemos trabajo, no tenemos un techo donde cobijarnos, no tenemos nada de eso. Yo estoy totalmente seguro que si estuviésemos privados de casi todo, estaríamos llenos de gratitud solamente con un pedazo de pan, ¿verdad? Y ahora un pedazo de pan no le damos ninguna importancia porque lo tenemos todos los días. Por lo tanto, fijaros hasta qué punto, dependiendo de mi punto de vista, las cosas son importantes o no las son. Hay cosas que realmente no valoramos y tenemos en nuestro día a día. Cosas que a lo mejor otros países, otras personas no tienen y que si las tuvieran estarían muchísimo más agradecidas que nosotros, ¿verdad? Y esto ocurre. En la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el versículo 4 y versículo 15, Pablo está ahí haciendo una defensa de su ministerio. Pablo está defendiendo su ministerio y él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunden para gloria de Dios. Está diciendo, todo esto que estamos padeciendo, que estamos pasando, lo hacemos por vosotros, para que vosotros podáis dar gracias a Dios, para que podáis tener un corazón agradecido. Sin embargo, fijaros cómo ha cambiado el panorama. Los cristianos muchas veces en la actualidad estamos constantemente enfadados, constantemente decepcionados y deprimidos por todo. ¿Por qué? No salen las cosas como nos gustaría que saliesen, no van bien. Sin embargo, qué contraste, ¿verdad? Con lo que dice la palabra, que nuestros corazones deben estar rebosando de gratitud. Debería ser lo más normal del mundo ver a cristianos agradecidos. Es decir, si decimos que hemos sido salvos, si decimos que no importa lo que pasa aquí, que tenemos un hogar celestial que nuestro Padre está preparando, si sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, porque tenemos esa seguridad, si hemos sido librados de tantas y tantas cosas, y luego en nuestra vida no se corresponde a nuestra gratitud, pues significa que algo está pasando, algo no está funcionando bien.
Mirad, hermanos, hay un principio bíblico que dice que cuando das, Dios devuelve con creces. Es un principio bíblico, comprobado. Cuando das, Dios siempre devuelve con creces. ¿Por qué? Porque tú estás sembrando y Él trae la cosecha. Tú siembras y Él trae la cosecha. Hermanos, la humanidad siempre desde sus orígenes ha sido desagradecida. Después del pecado original, ¿os acordáis ahí? Después de que el ser humano cayó allí en Edén, una de las quejas que tenía Dios acerca de su creación fue la falta de gratitud. La falta de gratitud. Y es curioso porque ¿sabéis qué vamos a hacer durante toda la eternidad? No durante 100 años, ni 1000 años. Durante toda la eternidad vamos a agradecerle. Vamos a estar pasando el tiempo agradeciéndole. ¿No deberíamos comenzar ahora? Por ejemplo, la ofrenda. Cuando anunciamos la ofrenda, ¿verdad? Cuando decimos... ¿Cuántas veces hemos dicho? La ofrenda no es que tú le das a Dios, no le estás dando nada a Dios. Primero, porque Dios no necesita nada. Y segundo, porque no hay nada que tú tengas que Dios no haya permitido. ¿No? ¿Y por qué decimos que la ofrenda es un privilegio? ¿Verdad? La ofrenda, cuando hablamos de la ofrenda, no estamos hablando que la ofrenda sirve únicamente para proveer para las necesidades de los santos o para que el ministerio pueda continuar. No simplemente la ofrenda es para las necesidades del local o de la iglesia. La ofrenda es una adoración a Dios mediante la gratitud. Mediante la gratitud. Estamos agradeciendo a Dios sus provisiones. Por eso hablamos de que el dador alegre, no de que tengas que dar con la cara y oh, me cuesta, ¿verdad? Sino alegremente, alegremente. La gratitud incluso debería ser una norma de uso general en nuestro vocabulario. Cuando hablamos con otros creyentes, cuando hablamos con otros, la gratitud se tendría que desprender de nuestras palabras. Observa que dice Efesios, capítulo 5, versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Verdad? Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho que hay conversaciones donde realmente ni siquiera debería estar el creyente, porque no aportan nada? No aportan nada. Pero fijaros, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿el qué? Acciones de gracia. Ese debería ser nuestro hablar. Acciones de gracia. Primera de Tesalonicenses 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí este pasaje al principio me chocaba. Reconozco, me chocaba. ¿Qué tiene que ver el emborracharse, el beber vino con ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos no tiene nada que ver. Sabemos que emborracharse está mal y que está bien ser llenos de... pero no le veía la relación. Bueno, existía la idea en las religiones paganas que si te emborrachabas, con tu embriaguez llegabas a un nivel de conciencia superior, más elevado, en el que incluso podías tener comunión con los dioses. Esa era la idea, es decir, la embriaguez servía para espiritualmente elevarte y tener comunión con los dioses. En lugar de eso, Pablo dice, no, simplemente sed llenos del Espíritu Santo. ¿Queréis tener comunión con Dios? ¿Queréis tener una relación mejor con Dios, más directa? Sed llenos del Espíritu Santo, no hace falta que os emborrachéis. Hermanos, esa llenura del Espíritu Santo, que hablábamos también esta semana, ¿verdad? Allí en el chat y en el grupo de lectura bíblica, que viene siendo no otra cosa sino la santidad, pues el ser llenos del Espíritu Santo, el resultado de eso, ¿cuál es? Como dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Podríamos resumir esto en una palabra, gozo. Una de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es el gozo. Y después fijaros en el versículo 20. Dando siempre
Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero viene el gozo y después damos gracias. Eso es lo que una persona llena del Espíritu Santo hace. Se caracteriza por el gozo y por la gratitud. Debemos estar siempre agradeciéndole por todas las bendiciones. La gratitud debería salir de nuestras bocas cada vez que la abrimos. Deberíamos estar agradecidos en todo, constantemente, porque el Espíritu está controlando nuestras vidas. Muy bien, qué bien. Vamos a dar gracias. Hoy nos hemos gozado con el hermano una petición de oración contestada. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Cuánto tiempo pidiendo tener a tu hija cerca. ¿Es un motivo de agradecimiento al Señor? Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos motivos de agradecimientos tenemos? Muchísimos. Cada día tenemos motivos para agradecerle al Señor. Qué bien, qué bien. ¿Y cuando las cosas no van bien? ¿Cuando los planes ya no salen como yo esperaba? ¿Cuando estoy en dificultades? La pregunta es, ¿también debería estar agradecido? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque esas cosas que no nos gustan tanto y que suceden son usadas para nuestro bien. Son aquellas cosas que Dios usa para perfeccionarnos. Dice 1 Pedro 5:10, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Pero claro, a nadie le gusta ese padecimiento por un poco de tiempo. No seamos hipócritas, a nadie nos gusta. Ojalá no tuviésemos que pasar por ahí, pero es necesario a veces. Es necesario. Filipenses 4:6 también sigue diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, simplemente estar agradecido incluso cuando estás trayendo tus peticiones delante de Dios, incluso antes de que sean contestadas. ¿Por qué? Porque debe haber una actitud de gratitud total. Y nuestra actitud delante de una petición al Señor es, mira, Señor, tú sabes y conoces mi corazón y sabes mi necesidad y mi petición, pero tú di las gracias. Porque si lo haces, será por mi bien, y si no lo haces, también será por mi bien. Y tú tendrás algún motivo. Gracias, Señor, porque cierras puertas y a veces también porque abres puertas. Y esa debería ser nuestra actitud. Dice la palabra, traer nuestras peticiones al Señor con acción de gracias. Porque no vale de nada. Dice, bueno, yo le pido al Señor y ya si me contesta, pues ya le doy las gracias. Bueno, parece de chiste, pero ocurre. No puedo resistir mirar un pasaje en Colosenses, capítulo 2 y versículo 6, que habla de la gratitud en todo tiempo. Dice Colosenses, versículo 6, dice, conforme vosotros habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andéis en Él, estando firmemente arraigados. Versículo 7, ahora edificados en Él y establecidos en vuestra fe, así como fuisteis instruidos, y escuchad esto, y con gratitud que sobreabunda. Una y otra vez, la palabra, en medio de una disertación sobre la oración, sobre la vida, sobre las pruebas, siempre coloca ahí la palabra gratitud. Gozo, gratitud, gozo, siempre está presente. Deberíamos estar, dice la palabra, abundando de gratitud todo el tiempo. No cuando las circunstancias me son favorables, no cuando mis peticiones son contestadas, no cuando los planes y las cosas salen como yo quiero, porque eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Yo sé que algunos de los cristianos a los que escribió Pablo debían estar tremendamente estresados. Era un tiempo de mucho estrés, un tiempo de persecución, ¿verdad? Tiempos difíciles, ¿eh? La iglesia tenía que estar escondiéndose, se tenían que reunir ahí en secreto, tenían que usar como una especie de código, palabras para comunicarse, saber si uno era cristiano o no era cristiano. Eran tiempos difíciles y estresantes. Pablo mismo estaba prisionero cuando escribió esto. Y él estaba constantemente agradecido.
Por lo tanto, somos llamados a una gratitud incesante, a una gratitud constante. Mismo capítulo 16 de Hechos nos describe cómo Pablo y Silas, estando en la cárcel, cantaban alabanzas agradeciendo a Dios. La cárcel, con unos cepos ahí en los pies, cantando alabanzas y dando gracias a Dios. Qué difícil, qué difícil. Y hermanos, realmente si yo fuera Pablo, podría estar agradecido por muchas cosas, ¿verdad? Pablo estaba agradecido por muchas cosas al Señor, pero si yo fuera Pablo, habría una cosa por la que yo no estaría tan agradecido y me costaría mucho estar agradecido. Y es una iglesia bastante problemática, ¿verdad? Una iglesia que tuviera bastantes problemas. A mí, reconozco que me costaría decir gracias, Señor, por esta iglesia. Pero fijaros, me viene inmediatamente, cuando hablo de una iglesia problemática del Nuevo Testamento, ¿qué os viene a la mente? Corintio, ¿no? Difícil, ¿eh? La iglesia que se lo puso difícil a Pablo. Fijaros, escuchad lo que dijo Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Y luego, claro, luego les confrontó con la verdad. Pero una cosa no quita la otra. Como puedes ver, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero eso no debe afectar a tu gratitud. ¿Por qué Pablo estaba agradecido? Porque eran salvos, porque tenían un mismo sentir, que era un mismo espíritu. Aunque quebrantaron su corazón y le entristecieron, daba gracias por ellos. Entonces es muy importante, hermanos, somos llamados a un gozo eterno, incesante y a una gratitud constante. Una gratitud que fluye, que no para. Y cuando hablamos de gratitud, y podemos hablar de Pablo, hemos hablado de Pablo, tenemos muchas figuras en toda la Biblia que hablan de gratitud. José, David, Moisés, ¿verdad? Todas estas figuras nos podían enseñar acerca de lo que es la gratitud a Dios. Todas ellas pasaron por problemas, por persecuciones y le siguieron dando gracias a Dios. Pero el mayor modelo que tenemos como creyentes, el modelo que trasciende a todos los demás, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor modelo de gratitud. Fijaros, lo leo rápidamente. Mateo 11:25. Jesús respondió y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Podemos dejarlo hasta ahí. Fijaros, lo importante de este pasaje es las circunstancias, es el momento en el que Jesús lo pronunció. Jesús estaba acercándose a la cruz. Faltaba muy poco. Estaba llegando ese momento en el que estaría en agonía. Y esto es lo que él dice. Yo te alabo, Padre. O si lo pudiésemos parafrasear, te agradezco. Yo te agradezco, Padre. Señor Jesús tuvo siempre un corazón agradecido. Y no fue fácil, ¿verdad? Porque él pasó por agonías que nunca vamos a poder comprender, que nunca vamos a poder entender. Pero él tuvo un corazón agradecido. Señor Jesús nos dijo: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esta es su voluntad, estar siempre agradecidos a Dios. Bueno, esto hasta aquí la teoría. Yo creo que ha quedado claro. Estar siempre agradecidos, ¿verdad? No importa las circunstancias. ¿Y por qué no lo conseguimos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto ser agradecidos? Y me pongo el primero. A veces me cuesta mucho. No encuentro motivos. Pero sin embargo la palabra me está diciendo que sí que hay motivos, que mi gratitud debe ser constante, incesante. Bueno, hermanos, vamos a ver algunos motivos que yo los llamo los ladrones de la gratitud. ¿Sí? Estos motivos son los ladrones de nuestra gratitud. El primero de todos ellos es que quizás no seas cristiano. Puede ser.
Quizás te estás engañando, quizás simplemente pienses que has sido regenerado, quizás has tenido una experiencia emocional y nada más. Si no puedes encontrar en tu corazón ninguna causa para estar agradecido, entonces quizás no tienes una vida nueva. Entonces quizás deberías hacer, como dice 2 Corintios 13:5, examínate para ver si estás en la fe. Es una posibilidad. Una segunda cosa que puede robar tu gratitud es tener dudas acerca de la soberanía de Dios. Si no crees que Dios está realmente al cargo de todo, si no estás seguro de que Él lo sabe todo, si no estás seguro de que Él realmente te ama y quiere lo mejor para ti, si no estás seguro de que Él está intentando perfeccionarte a la imagen de su Hijo, si no entiendes a Dios y sus propósitos, entonces no vas a estar agradecido. ¿Veis la relación? O puede ser que sí que lo entiendas, pero que lo hayas olvidado. Y de vez en cuando está bien recordarlo. Dios está en control de todo. Dios lo sabe todo. Dios tiene un propósito en todo. Y una vez más me remito a la Santa Cena. ¿Por qué la hacemos cada 15 días o cada semana o cada mes? Pero ¿por qué periódicamente vamos a la mesa del Señor? ¿Sabéis uno de los motivos? Porque somos muy olvidadizos. Porque se nos olvida rápidamente las cosas. ¿Verdad? El Señor nos ha salvado, pasamos de muerte a vida, qué gozo, y pasan los años y nos vamos olvidando. Y por eso tenemos que ir constantemente a esa mesa, a esos símbolos que representan el sacrificio de Cristo, porque somos muy olvidadizos. Una tercera cosa que estorba la gratitud es el egoísmo. El egoísmo. Y esto también va de la mano del gozo. El egoísmo, ¿sabéis? Es aquel que dice, no importa lo que tenga, porque quiero más, no tengo suficiente, quiero más. Y no solamente quiero más, sino que mi voluntad, aquello que yo quiero, es más importante que lo que quiere Dios. ¿Verdad? El egoísmo viene del ego, ¿verdad? Ego en griego es yo. Es yo cuando soy yo el centro del mundo, el centro de mi necesidad. Cuando mis peticiones y mis necesidades pasan por encima de cualquier cosa. Y eso realmente va a destruir tu gratitud, ¿verdad? Es que yo quiero que mis circunstancias sean diferentes. Yo quiero que mis hijos, que mi vida, la vida que tengo sea diferente. Yo quiero que mi cónyuge, que mi trabajo sea diferente. Y si eso es lo que te motiva en la vida, entonces vas a tener problemas. Está bien no ser inconformista, ¿verdad? Y desear mejores cosas. Pero la realidad es que el Señor nos ha colocado en un sitio y nos ha dado. Y a algunos le da más y a otros les da menos. Y el Señor nos enseña que con aquello que el Señor nos da, tenemos que saber vivir y tenemos que mostrar gratitud. ¿Sabéis lo que pasa cuando solamente es el yo quiero y no tengo? Que entonces me fijo, mi vecino o el hermano de al lado, que sí que tiene. Y ahí vienen los problemas de las envidias, las disensiones, las peleas. Esa es la raíz, el egoísmo. El egoísmo roba tu gratitud. En cuarto lugar, los deseos del mundo por encima de los deseos de Dios. Mirad, no estoy diciendo que no tengamos ningún deseo, ¿verdad? No os estoy diciendo que tengáis vidas de ascetas. ¿Sabéis lo que era un asceta? El asceta era aquel que creía que mediante la renuncia a todos los placeres de este mundo podía alcanzar una espiritualidad mayor. Y son aquellas personas que se iban al monte, ¿verdad?, a cuevas, y allí renunciaban a todo solamente para elevarse a Dios. No, la Biblia no habla nunca de esto. No habla nunca de esto. Pero el problema es que cuando deseamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, hay un problema. Hay un problema. Querer más las cosas del mundo no te van a hacer más feliz. Querer las cosas del mundo más que lo que Dios te da para tu felicidad no te va a hacer más feliz. Y esto nos lleva al agradecimiento. ¿Por qué? Porque por norma general nunca vamos a tener todo lo que queremos. Ese es el problema.
Y si lo obtienes, el paso siguiente es que nunca va a ser suficiente. ¿Nunca os habéis encontrado durante un periodo de tiempo deseando algo mucho, 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 y cuando lo tenéis, pues no es para tanto, ¿verdad? Pues vale, ya lo tengo y a otra cosa. ¿Verdad qué ocurre? Nunca vamos a tener suficiente. Nunca va a ser suficiente. Por lo tanto, el desear más las cosas del mundo que las cosas de Dios nos va a quitar la gratitud. Una quinta cosa, el espíritu crítico. El espíritu crítico, tener una actitud amarga de la vida. Y ya sé que estaréis pensando que igual muchas personas tienen a lo mejor motivos reales y sinceros para estar amargados. Enfermedades, problemas, ¿verdad? Pero realmente cuando uno... Hay un dicho que dice que siempre podía ser peor, que siempre hay alguien que está peor que tú, ¿verdad? Y esto ocurre, ¿verdad? Siempre hay alguien que puede estar peor. Es verdad que siempre hay alguien que puede estar mejor también. Pero el problema de todo esto siempre es el inconformismo. El problema siempre nace del deseo de la carne, el desear más, el no conformar, el decir, ¿por qué yo tengo que pasar por esto y mi hermano, que a lo mejor no es tan espiritual, le va mejor que a mí? ¿Verdad? Y esa pregunta es una trampa. Es una trampa. Porque es una pregunta que no tiene respuesta. Y esa es la trampa, que no vamos a encontrar respuesta. ¿Por qué Dios envía a algunos una serie de cosas y a otros otras cosas? No lo sabemos. Pero tenemos que confiar que Él es justo, que Él es sabio, lo hemos dicho antes. No debemos nunca de perder de vista el conocimiento de Dios. Está por encima de nuestro conocimiento. Una actitud amarga sobre la vida. ¿Y sabéis cómo se llega a eso? ¿Sabéis cómo se llega a tener una actitud amarga sobre la vida? Teniendo unas expectativas no realistas de lo que te mereces. Así se llega. A veces podemos pensar que podemos controlarlo todo. De hecho, nos gustaría, ¿verdad? Que todo estuviese bajo control, controlarlo todo, pero no es cierto. Hay cosas que no podemos controlar. Y si vamos alimentando esto, ¿verdad? Vamos alimentando una decepción, esto no me lo esperaba, esto tal. Si vamos alimentando ese monstruo, pues al final llega a ser tan grande como un dinosaurio. Es lo que viene a ser una raíz de amargura. ¿Habéis visto a alguien con una raíz de amargura? Personas que están amargadas de la vida. Esa actitud va a destruir tu gozo y además va a destruir tu paz. Un espíritu crítico que siempre critica, que siempre ve lo que está mal, verá siempre cosas desde el lado negativo y eso es terrible. Porque es lo más triste que hay en este mundo es ver a un cristiano derrotado, triste, abatido, crítico, negativo, ¿verdad? Eso es lo más triste que hay. Es decir, Dios ha salvado nuestra vida, Dios nos ha dado un motivo y estamos diciendo que no es un motivo suficiente. Ver las cosas desde el lado negativo. Un sexto estorbo para la gratitud. La impaciencia. La impaciencia. Pensar que Dios no se está moviendo lo suficientemente rápido. Mira, y esto es algo que debemos aprender todos. Todos por naturaleza somos impacientes. No solamente oramos al Señor pidiéndole las cosas, sino que el Señor es que lo quiero ya. Y si es para ayer, mejor todavía. La impaciencia no es tanto el querer esto o querer aquello, sino quererlo ahora. Quererlo ahora. Y la percepción del impaciente es que Dios no está siguiendo el tiempo que nosotros hemos establecido. Esa es la percepción. La que es impaciente al final tiene la idea de que Dios no se mueve lo suficientemente rápido. Necesitamos ser pacientes para que Dios desarrolle sus propósitos en su tiempo. En su tiempo. Y estar agradecidos porque, hermanos, Él conoce mejor el tiempo que tú. Él está fuera del tiempo. Él inventó el tiempo. Él sabe todas las cosas. Volvemos a lo mismo. O ponemos nuestra confianza en Dios de manera total, sin reservas, o si lo hacemos de manera parcial, va a suceder esto. Que va a haber cosas
que van a surgir en nuestra vida, momentos críticos, vamos a ser impacientes, vamos a pensar que Dios igual no lo controla todo, porque no estamos depositando de una forma total y absoluta nuestra confianza en Dios. Séptimo motivo, la frialdad. La frialdad. Y con ello me refiero a la tibieza espiritual, ¿verdad? A la falta de celo por Dios, la falta de pasión en la oración, la falta de interés en la adoración, la indiferencia espiritual, la frialdad. Y hermanos, todo esto, la frialdad, la tibieza, mata la gratitud. Mata la gratitud. ¿Os acordáis en la carta a las 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Verdad? Una de las iglesias que tenía Dios contra esa iglesia, su tibieza. ¿Verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Ese versículo que tantas veces hemos aplicado al evangelismo, no digo que esté mal, pero es para creyentes que están tibios, hermano. No puedes convertirte y tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Porque al final vas a acabar, o tienes los 2 pies en el Señor, o al final vas a poner los 2 pies en el mundo. Y además, no hay nada más amargo que un cristiano con un pie en el mundo. Porque el del mundo disfruta, no tiene nada que perder, no cree en nada, o al menos disfruta la vida, ¿verdad? Los que estamos en el Señor disfrutamos más todavía en el Señor. Pero aquel que está con un pie ni disfruta de una cosa ni de otra. Vive amargado, frío, tibio. Viene a la iglesia porque tiene que venir, pero no siente absolutamente nada. Ha perdido ese primer amor de que también habla la palabra, ¿verdad? Y eso quita, eso mata la gratitud. Pero hermanos, cuando pasas tiempo en la palabra, cuando pasas tiempo en la oración, cuando pasas tiempo en la adoración y en su servicio, eso motiva la gratitud. Incita a la gratitud. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos llamados es a no estar ociosos muchas veces, sino insistir incesantemente en la palabra, en la adoración, en la congregación de los santos. Qué importante es congregarse precisamente para eso, para no caer en una tibieza espiritual. Y un último punto, 8, la rebelión. Y para mí esta es la actitud más fuerte, creo yo, que impide la gratitud. El estar en un estado permanente enojado con Dios. Hay momentos en nuestra vida, y yo no entiendo, que vamos a pasar por cosas que a lo mejor en un primer momento, ¿verdad?, es enfado. Y no digo que sea humano, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de un estado permanente de enojo contra Dios, como si Dios constantemente te estuviese haciendo algo. ¿Por qué? Pues porque las cosas a lo mejor no salen como tú quieres que salgan. Y eso se vuelve en un estado permanente de rebelión. El enojo da paso a la rebelión. Eso es estar enojado con Dios. Hermanos, y eso incluso puede destruir a una iglesia. Puede destruir a una iglesia. Si quieres una iglesia donde haya gozo, donde haya felicidad, donde haya paz, donde la gente se ame entre sí, ¿verdad?, donde la iglesia crece y florece, ¿a alguien no le gustaría tener una iglesia así? Eso es una iglesia llena de personas agradecidas. ¿Es así? ¿Queremos tener una iglesia así? Tenemos que ser agradecidos a Dios. Y hermanos, tenemos tantos motivos para estar agradecidos, tantos motivos, y tenemos tantas razones para dar gracias. Mírate, examina tu vida. ¿Cuántas cosas te ha librado el Señor que ni siquiera a lo mejor eres consciente? ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? ¿Qué es lo que te ha quitado también? Hay tantos motivos para estar agradecidos. Y mi oración en esta mañana es que Dios realmente pueda llenar primeramente tu corazón de gozo. Porque, seamos sinceros, no podemos estar agradecidos si no hay gozo en mí. No puedo fabricar la gratitud absolutamente de la nada, no me la puedo inventar, porque entonces estaría fingiendo. No sería una gratitud real, sería una gratitud hipócrita. Y lo hemos dicho antes, la gratitud tiene que salir del corazón. Que el Señor llene nuestro corazón de gozo sin importar lo que te pase. Y que siempre estés regocijado,
dando gracias en todos. Y yo no conozco vuestras circunstancias personales. Algunas a lo mejor estáis pasando por pruebas terribles. Y no estoy minimizando esto. No estoy diciendo que todo es jauja y alegría sin importar. No, realmente pasamos por circunstancias muy, muy adversas. Pero lo que está diciendo el Señor es, aún en esa circunstancia, por mucho que no lo entiendas, que no lo comprendas, puedes estar agradecido. El agradecimiento es crucial para la vida de la iglesia. Es crucial. Y yo sé que podemos estar agradecidos. Y lo sé porque me lo dice la palabra en base a este pequeño versículo, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fijaros, hermanos, qué importante. Sé que podemos estar agradecidos porque Dios es el que produce mi agradecimiento. No soy yo. No son las cosas materiales, no es el tener un mejor coche, una mejor casa, un mejor trabajo que produce en mí el agradecimiento al Señor, porque el Señor me lo da. Es el Señor mismo que produce en mi corazón agradecimiento. Por lo tanto, hermanos, esto podría ser una gran meta para muchos. Sabéis que no estamos en la época, pero el 1 de enero es el día que más metas se pone la gente, ¿verdad? Voy a empezar a ir al gimnasio. Voy a empezar a estudiar inglés, un idioma, ¿no? Nos ponemos metas. Esta es una meta para cada día de nuestra vida, poder vivir cada día, levantarnos con gozo y gratitud. Es una meta, poder hacerlo sin importar las circunstancias, hermanos. Yo sé que es posible porque tenemos a un Dios que lo hace posible. Si tuviésemos un Dios que realmente no lo hiciera posible, ¿qué ocurriría? ¿Por qué muchos se frustran con la gratitud, con el gozo? Porque lo intentan con sus fuerzas. Con sus fuerzas. ¿Y sabéis lo que pasa cuando hacemos las cosas por nuestras fuerzas? ¿Sabéis lo que pasa el 100% de las veces? Que fracasamos. Cuando dejamos de mirar a Dios y decimos, esto lo voy a hacer yo, porque yo tengo fuerza de voluntad, y dejamos de mirar a Dios, nos pasa como a Pedro. Que estamos caminando y de repente nos hundimos, y nos hundimos, y nos hundimos, y tenemos que volver a poner nuestra vista y nuestros ojos en Jesús. En Jesús. Hermanos, esa es la clave. Que nuestra vista, que nuestra mirada nunca se aparte de Jesús. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias porque, Padre, tú nos has salvado, nos has llenado nuestra vida de tantas cosas, nos has dado una nueva oportunidad de nacer de nuevo para ti, de reconciliarnos con el Padre. Y sabemos que antes éramos enemigos de Dios, acérrimos enemigos, no queríamos saber absolutamente nada, pero tú has salvado nuestra vida. Gracias porque tú has puesto tanto el gozo como la gratitud en mi vida, porque me has dado motivos suficientes para estarte agradecido por tantas y tantas cosas que tú me das, por tantos peligros que tú me evitas, porque tú tienes un plan divino y perfecto para mí, porque tu voluntad está en exaltarte en mi vida. Gracias, Padre, por la iglesia, por cada una de las vidas de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú les des esa visión, esa necesidad de que deben estar llenos de tu gracia, llenos de agradecimiento y de gozo, sin importar las circunstancias de la vida, sin importar lo que suceda, porque tú estás en un control absoluto de todo. Te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.